sanidad de parte de Jesús. Y hablamos que el cuerpo de Cristo tiene no solamente la autoridad y el poder para hacer la misma labor que hizo Jesús cuando Él estaba en la tierra. Yo estuve paralizada desde el cuello a los pies cuando yo tenía 2 años. No sé si ustedes recuerdan que en Estados Unidos hubo una gran pandemia de polio y yo fui contagiada en esa época en un mercado. En casa, ¿cómo se dicen? Las chicas que trabajaban en la casa me llevaban con ellas al mercado con una canasta. Y según esto me cuentan que las marchantas, se dice, las personas que vendían en el mercado, frutas, verduras, y se iban a comprar las verduras, frutas todos los días para cocinar en casa. Y yo llegaba con la canasta llena de fruta, verdura que me regalaban, porque según esto yo les caía muy bien. Y me pasaban de mano en mano, ¿sí? Ahí, entre que me pasaba de mano en mano, me contagié del virus de polio. Y me contagié de una manera muy severa, porque yo tenía un grado muy alto les digo, estaba paralizada hasta el cuello. Y lo que el polio causa es una debilitación total en el sistema muscular. Una de los síntomas de esa infección o contagio era la fiebre. Tenía fiebres muy altas, 107 grados, con convulsiones, una cosa tremenda. Y los médicos no pensaban que yo iba a sobrevivir. Me dieron 30 días. Las oraciones de mi madre tuvieron efecto, aún católica. Sané, y obviamente tomó 2 años más a que yo recuperara el funcionamiento de mi cuerpo. Volví a tener que aprender a caminar. Yo fui al kinder con muletas, con férulas, con aparatos, etcétera. Sí. Pero me sané completamente. Tengo algunas secuelas que no son visibles, pero nada más. Yo, obviamente, para poder ejercitar los músculos, para poder darle vida a los músculos, después de una serie de instrucciones, me querían hacer trasplantes, me querían hacer injertos, etcétera, etcétera, etcétera. Mi madre nunca dejó que me operaran. Un médico en Estados Unidos, en California, tenía un sistema de ejercicios que iban a motorizar o a mover los músculos, a volverlos a hacer accionar como debía de haberlo hecho cuando no estaba paralítica. Y eso funcionó de una manera maravillosa. El único problema era que eran unos ejercicios que se tenían que hacer 3 veces al día, dolorosísimos. Me tenían que poner unos paños empapados en agua caliente y me los ponían encima de las piernas para ablandar el músculo y poderlos mover para ejercitarlos sin destrozarlos, ¿cómo se dice? Sin destruirse, es desgarrarse, exacto. Bueno, el Señor me dio ese milagrote y yo bailé ballet, yo bailé de puntas, yo bailé montecaballo, yo hice de todo. 40 años después, el virus reaparece. Y obviamente, cuando me dieron finalmente después de ver una serie de médicos y de tener unos estudios, me voltearon al revés, al derecho, me hicieron de todo para llegar a la conclusión que era polio. Yo le dije, pues yo le dije desde el principio.
que yo tuve polio. Bueno, el asunto estaba que yo me preguntaba, ¿por qué otra vez? Si yo fui sanada, ¿por qué otra vez? Bueno, después de que yo fui a Spokane y que recibí mi milagro, porque yo iba por mi milagro, yo tenía la absoluta seguridad de que yo iba a recibir mi milagro. No había duda en eso, ¿eh? Mi fe era tal que yo ni los aparatos me llevé, los que ya traía usando. Pero mi pregunta al segundo día después de que yo volví a recibir oración, porque yo fui 5 días, de martes a sábado, mañana y tarde oración. Mañana, yo quería todo, porque no quería regresar a mi casa sin mi milagro. Obviamente yo lo recibí el primer día. Siendo el Señor tan maravilloso, me lo da instantáneamente. No solamente me sana, yo recibo al Señor como mi Señor y Salvador, me da el don de sanidad y me bautiza con el Espíritu Santo. Todo ahí, wow, de un solo. Obviamente, yo viniendo de donde venía, no tenía idea de lo que estaba pasando en ese día. No tenía idea. Yo tuve que pasaron meses yo asimilando lo que pasó en ese día, en ese lugar. ¿Sí? Al día siguiente que me llaman para orar por mí, me dicen, bueno, tú ya recibiste tu milagro. Yo fui el primer milagro grande que se dio en los Healing Rooms en Spokane, Washington. Ellos Cal abrió los Healing Rooms en un julio 22 de 1999. Yo fui el año 2000. Yo llegué allá a Spokane un lunes, octubre 3 del año 2000. El martes 4, alrededor de las 2 de la tarde, yo fui sanada. Ahí en ese lugar, instantáneamente. Cuando viene al día siguiente y que les doy mi testimonio y me preguntan, ¿cuál es el pedido de oración de hoy? Si ya sanaste. Yo le dije, bueno, tú dime, yo sabía que iba a recibir mi milagro, eso no había problema. Ahora tú dime cómo me lo quedo. ¿Cómo me quedo con mi milagro? Si yo lo tuve cuando tenía 2 años y volvió a aparecer 40 años después, yo no sé cuándo va a volver a aparecer otra vez. Yo no quiero que aparezca. ¿Qué tengo que hacer para quedarme con mi milagro? Y aquí estamos hablando de eso, cómo mantener su sanidad. Y me dieron 3 cosas. Primero, lee la Biblia, estudia la Biblia. 2, confiesa tu sanidad. Y no es la confesión que conocemos como católicos de ir al Padre y hincarnos y decirle nuestros pecados, no. Es una declaración dándole gracias a Dios por la sanidad proporcionada o manifestada en nuestro cuerpo. Y tercero, que me integrara al cuerpo de Cristo, en una iglesia donde Él me pudiera utilizar. Yo le decía, bueno, ¿y cuál iglesia? Recomiéndeme uno. Dice, no, ese es entre el Señor y tú. Él te va a indicar, Él te va a guiar. Yo estaba en California, los Healing Rooms estaban en Washington, en el estado de Washington, en Spokane. Cuando regresé de la visita, después de esos 6 días que estuve en Spokane, obviamente el impacto a mi familia fue letal, ¿sí? Vieron el milagro, vieron la transformación. Mi marido quedó súper impactado, que 3 meses después, en diciembre, llevamos a toda la familia a Spokane. Todo el mundo vino al Señor, todo el mundo recibió el Espíritu Santo, los que tenían asuntos médicos sanaron, etcétera, etcétera. Mi marido tenía fibromialgia. Mialgia. Y ya tenía alrededor de unos 8 o 10 años con ese problema. Y él sanó, pero él sanó progresivamente. Su milagro le costó 9 meses de darle,
hasta que el Señor le levantó y dice que él sintió como una sábana. Un día que estaba en un dolor tremendo, estaba en la cama y le dice, Señor, yo no puedo más, levántame esto que tengo. Y dice que él sintió como una sábana que se la levantaban y se fue a través del techo y nunca más tuvo problemas de mi fibromialgia. 9 meses le costó a él. Por eso decimos que hay sanidades instantáneas y sanidades progresivas. Pero a mí, díganme cómo me quedo con mi sanidad, cómo me quedo con mi milagro. Yo tuve que integrarme a una iglesia que ni siquiera conocía. Fuimos a una iglesia bautista, que ni siquiera sabía que yo era bautista hasta un año después. Yo lo que buscaba, porque a mí lo que me impresionó de Spokane fue la unción, la presencia de Dios. Cuando yo subí a ese edificio en el Rockefeller Building, en una área histórica de Spokane, un edificio muy bonito, de cantera, del siglo pasado, bueno, de los 1800 y pico fue construido ese edificio. Y hubo después de que yo estuve allá, un par de años después, algo así, hubo un terremoto que rompió toda la infraestructura de ese edificio, de toda la cuadra, no solamente de ese edificio, porque ese edificio estaba en una esquina de toda la cuadra y tuvieron que demolish toda la cuadra, y ahora solamente es un estacionamiento público. Pero yo fui a ese edificio, yo estuve en el salón de plata o plateado, porque tenía una alfombra gris, y en ese lugar quedó perchado un ángel cuidando la unción y el manto de John G. Lake por 60 y pico de años, de 1935 hasta 1999. Donde Cal Pierce, que es nuestro director internacional actual, levanta ese manto y continúa con la visión y el ministerio de John G. Lake. Yo tuve que transformar mi vida. Yo entendí poco a poco, porque yo no tenía ningún maestro, yo no conocía ninguna iglesia cristiana. Recuerden, yo era católica y yo iba a la iglesia cuando me daba la gana. Yo no iba un domingo, ¿quieres ir vamos a misa, Mahani? Ok, vamos a misa. Pero no había un compromiso, no había una entrega, no había, hasta que llegamos y recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Y ahí empecé yo la búsqueda de Él con el sí que yo le di cuando Él me sanó. Yo estaba tan agradecida que dije, yo le tengo que entregar algo a Él. Si Él me sana, yo le doy todo a Él. ¿Sí? No solo le di mi vida, pero yo ayudé económicamente a los Healing Rooms en Spokane. Viendo la operación, siendo una mujer de negocios, yo quería saber cómo funcionaba. ¿Quién lo sostenía? ¿Quién les pagaba los salarios? Yo tenía empleados. Entonces yo conocía todo ese movimiento y me importaba que se mantuvieran abiertos para que otras personas pudieran recibir lo que yo había recibido. A mí me importaba eso de una manera muy especial. Claro, había una caja donde decía donaciones. Yo rápido, un cheque grande, ¡pum! Después empecé a investigar. ¿Quién lo sostiene? ¿Quién les paga? ¿Quién paga la renta? La chica, la recepcionista, estaba trabajando detrás de un escritorio con un archivero a mano, y estaba haciendo todo a mano. Tenían una computadora o un par de computadoras que estaban medio viejitas. Y yo les pregunté, ¿por qué no tienes computadora? Dice, bueno, estamos orando por computadoras. Ah, ¿necesitas computadoras? Vengo. ¿Cuántas quieres? ¡Boom! Las computadoras. Estaban queriendo tener el estudio de radio para mandar el mensaje de sanador a través de la radio, y necesitaban equipar el lugar con
saben cómo poner un estudio, el equipo, demás. Me llevé al técnico, fuimos a comprar el equipo, ahí está. Yo lo que quería era que siguiera funcionando, y si el Señor me había dado la posibilidad de hacerlo, yo lo iba a hacer de todo corazón. Hasta la fecha soy miembro y socio del ministerio y lo sigo apoyando con todo lo que yo puedo. Esa es una entrega no solamente económica, personal, al Señor cuando vienes a Él. Porque yo vi el fruto. Ahora, ¿por qué yo recibí el ataque del enemigo otra vez de polio? 40 años después. Y el número me parece intrigante. 40. Bueno, sencillo. Yo andaba en el mundo. Yo andaba persiguiendo fama, dinero, posesiones, etcétera. Lo que el mundo te enseña. ¿Sí? Abrí la puerta. Bien amplia. ¿Y qué hizo el enemigo? Él posiblemente tenía una idea de lo que yo podía hacer si yo me entregaba al Señor. A esta no la llevamos, pero ya. ¿Sí? No se le hizo. No se le hizo. Aprendí a cerrar puertas. Porque yo no conocía nada. No sabía ni la terminología cristiana. La tuve que aprender toda de nuevo. Entonces me empecé a empapar de las cosas de Dios. De los libros que me mostraba. El Señor me mostraba los libros que quería que yo leyera. Yo no tenía un pastor, yo no conocía pastores. Él me fue guiando en todo mi caminar. Y supo que mi entrega había sido real. Que no era de un día sí y un día no. Yo le dije sí y era un sí completo. A mi esposo, que también vino al Señor y que después nos enteramos que era una cosa no muy común que una pareja viniera al Señor al mismo tiempo. Normalmente o es una persona y después la otra, o a lo mejor uno está con el Señor y el otro no. Y eso para mí yo no lo entendía. Pero sí me di cuenta que eso se daba con los cristianos. Mi esposo me observaba. Él no me decía nada, me observaba qué es lo que yo hacía. Y yo mi interés era nada más el alinearme yo con el Señor. Esa era mi prioridad. Que si Fred leía la palabra, que si Fred escuchaba música de adoración, a mí no me interesaba lo que Fred hacía. Yo me preocupaba por lo mío. Que él, es el problema de él. Él que lo haga cuando él tenga que hacerlo. Yo a lo mío. Mi transformación trajo a mi marido a lo mismo. Y dijo, si ella está cambiando, yo quiero ver por qué está cambiando. ¿Qué es lo que lee que la está cambiando? ¡Qué maravilla! Y obviamente, de nuevo les digo, no es fácil. A mí me gustaba dormir tarde. Mi trabajo me requería que a veces me levantara a las 4 de la mañana para arreglarme y estar lista para las 5, salir y tomarme el tren de las 6:30 para ir al centro de Los Ángeles, para ir a corte. Cuando tenía la oportunidad de dormir más tarde, ¡ay, qué rico! Las 5, las 6, las 7 de la mañana, lo más lindo de mi sueño. El Señor me dijo, vas a adorarme. ¿What? Vas a adorarme. Yo, ok, Señor. ¿A qué horas? A las 5. ¿What? A las 5. Pero Señor, esa es la hora más rica, que yo duermo. El día que me dijo, te vas a levantar y me vas a adorar. Fui al baño, regreso y me acomodo en mi cama, bien cómoda. Digo, Señor, pero yo tengo mucho sueño. Me vas a adorar. Y le dije, ok, Señor, si eres tú, quítame el sueño, ábreme los ojos y yo
obedezco. Y estaba yo toda acurrucada, ¿verdad? 2 minutos después, ¡bum! Mis ojos como platos, abiertos, despabilada. Ok. De ahí en adelante aprendí a obedecer cuando él me decía que hiciera algo. Todas las mañanas me levantaba. Obviamente, en mi recámara tenía como un sitting area, ¿cómo se dice? Donde sí, para sentarte, 2 sillas, 2 sillones, una mesa en el medio y con los banquitos para los pies. Me acomodé, me traje mi CD player, y unos audífonos de esos que son, que no se pueden escuchar. Yo no quería molestar a mi marido, porque él estaba dormido a esa hora. Yo hacía mi labor en lo mío, tenía mi Biblia y tenía una cosita que me daba luz solamente en la Biblia para no prender la luz y despertar a mi marido. Yo lo hacía todo teniendo consideración de su sueño, pero yo cumplía con lo que yo tenía que hacer con el Señor, ¿sí? Así fue como empezó mi caminar. Y ha sido solamente el comienzo, porque el Señor me ha moldeado. Ustedes saben que el Señor es el alfarero, ¿verdad? Y nosotros somos el barro. Él te arma y empieza a moldearte en esa rueda, y te arma y te moldea y dice, otra vez. Te vuelve a aplastar, te vuelve a amasar y te vuelve a formar. Otra vez. Y te moldea hasta que quedas bien, como Él quiere. Y no solamente cuando termina, lo ve y dice, bien hecho. No, te pone al fuego. Te pone al horno para que termine la obra. Eso fue lo que Él hizo conmigo. No me arrepiento, al contrario, le agradezco su gran amor y su paciencia conmigo, porque yo venía corriendo adelante de Él. Les voy a contar algo. En 1993, yo sané en el año 2003. Yo sané en el 2000. En el 2003, en junio, fue mi cumpleaños y yo había trabajado muchísimas horas todo ese principio de año y andaba cansada. Y Fred me dijo, ¿por qué no te vas a Spokane? Vete una semana, vete a adorar al Señor, estate con los Healing Rooms y descansas. Me fui con mi CD, me fui con mi tarea, me llevé varios libros y empecé a adorar a las 5 de la mañana y después de ahí me arreglaba y me iba a los Healing Rooms toda la semana. Al final de esa semana el Señor me dijo, vas a tener Healing Rooms. Yo, ¿what? ¿Cómo? Le dije, Señor, ¿cómo voy a tener Healing Rooms con todo el tren que traigo arrastrando conmigo? Tenía un despacho, tenía empleados, tenía otros abogados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo iba a tener yo Healing Rooms? Si yo veía la operación acá y yo tenía acá todo esto, ¿cómo iba a tener Healing Rooms? Fui ese último día, fui a la adoración con Healing Rooms y le dije, ¿qué hago? El Señor me dijo que voy a tener Healing Rooms. Y me dice, fabuloso. Entonces vienes a la conferencia internacional de Healing Rooms en septiembre. Ok, yo no sabía de qué se trataba la conferencia, pero si Cal me dijo, yo voy a ir. Regreso a casa y le digo, honey, septiembre nos vamos a Spokane. Cuando llegamos a Spokane, nosotros oramos para que el Señor nos diera el entendimiento de las palabras o de la enseñanza que iban a dar en la conferencia, porque nosotros no conocíamos el lenguaje, se los decía, los términos, porque estaban dando carne, no leche. Y nosotros estamos nuevitos en esto. El Señor nos dio la gran habilidad de entender absolutamente todo lo que nos dio. ¿Por qué? Porque se lo pedimos y porque estábamos dispuestos a servirle. Ahí vimos a Cindy Jacobs, ahí vimos a
Sí, Bill Johnson era parte del board de Healing Rooms. Ustedes conocen la historia de Cal Pierce, me imagino, y si no, la pueden leer en el internet. Es muy interesante también su historia y cómo el Señor nos va acomodando como un rompecabezas que pone cada pieza en su lugar en el momento que corresponde, ¿sí? En el lugar y en el momento que Él decide ponerlo en ese lugar. Cuando empezamos a atender a las conferencias, de ahí en adelante no hemos faltado más que 2. Una que no hubo por la pandemia y el año en que Fred se me enfermó, en el 2018. Nunca hemos dejado de ir a las conferencias, que son fabulosas, y tenemos interacción con todos los directores de Healing Rooms alrededor del mundo, porque vienen de todas partes del mundo. La vida que nosotros vamos a tener, la vida que vamos a llevar después de recibir nuestra sanidad, va a ser otra, va a ser distinta. Ustedes van a cambiar. Y la gente o las personas por las cuales ustedes van a orar van a esperar lo mismo. No podemos pretender tener nuestra sanidad, recibir nuestra sanidad y llevar la vida anterior que llevábamos. No puede ser. No es posible. Por eso que primero necesitamos la transformación de mente y el aprender de su palabra, el meditar de su palabra, el vivir de su palabra. Eso es realmente lo que tenemos que hacer. Dependemos de su palabra. Es una dependencia total. Y aquí en Cal nos pone, cuando hay un impacto de sanación en el cuerpo de una persona, el enemigo vendrá rápidamente y tratará de robárselo. Han habido personas que vienen a los Healing Rooms, son sanados y que debido a que no están en la plenitud de la fe en la palabra, pierden su sanidad. La pueden perder. Por eso a mí me importaba. Díganme qué hago para quedármela, yo no la voy a perder. Porque la palabra dice, cuando se conocen estas verdades, la verdad los hará libres. Si el cuerpo de Cristo no está libre de enfermedades, entonces hay una indicación de que no tenemos unificada la plenitud de la verdad. Existen denominaciones enteras que no creen en la sanidad y estas son miembros del cuerpo de Cristo. Sin embargo, no creen en la sanidad divina y esto permite que el cuerpo de Cristo carezca de la plenitud de la verdad en él. Tenemos que saber cómo mantener nuestra sanidad, porque el enemigo va a querer robársela. Cuando tenemos una manifestación de sanidad, cuando imponemos las manos sobre una persona y el dolor del pie se va, el enemigo no va a traer el dolor en una forma de un dolor de cabeza. Él traerá el dolor del pie de nuevo. Esto no nos debe de importar porque cuando hemos sanado. Punto. El enemigo va a traer el dolor de pie nuevamente para probar nuestra fe y para ver lo que vamos a hacer con lo que hemos recibido de Dios. Es una prueba de nuestra fe. Mateo 13:19 dice, cuando alguien recibe la palabra del reino, pero no entiende que el maligno trata de quitar o robar lo que está sembrado en su corazón. Este es el ejemplo de la parábola en que la semilla fue sembrada en la carretera o en el camino. Todo el que oye la palabra del reino pero no la atiende es alguien que no está maduro en la palabra. Estos no tienen la palabra firmemente establecida en sí mismos, ya que no han establecido la fe y el enemigo entra y va en contra de la palabra de Dios. Mateo 13:20 al 21 dice, mas la semilla que fue sembrada en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. Por lo que la persona recibe la palabra, entra en la habitación para recibir oración y la sanidad viene al pie y se alegran diciendo, alabado sea Dios. Estoy sanado y emocionado. Lo recibe con alegría. Sin embargo, debido a que no tienen raíces fuertes establecidas en sí mismos, porque no son como un bebé en la palabra de Cristo, esta sanidad
se toma solo temporaria, porque cuando la persecución y la aflicción se levantan a causa de la palabra, inmediatamente tropieza. El enemigo viene detrás de la palabra y si nos puede robar la palabra de la verdad, entonces podemos reinstalar la enfermedad e inmediatamente caemos. Por lo tanto, el enemigo trae de nuevo los síntomas de la enfermedad a los que nosotros llamamos una mentira vanidosa. Cuando a mí me sucedió que me quería la unción está muy fuerte. Me estoy queriendo caer aquí. Me traía el dolor de nuevo. Y yo decía, no me va a tocar. Yo ya fui sanada y no me va a quitar mi sanidad. Y rechazas el síntoma que te está trayendo el enemigo. Te hace dudar y lo primero que piensas, ¿que no fui sanado? ¿O es que no funcionó? Y en el momento que estás aceptando esa duda, tronaste. Por eso que inmediatamente tenemos que rechazar la mentira vanidosa. Muy a menudo tenemos una manifestación de la sanidad y todo lo que viene en contra de la sanidad es una mentira vanidosa. No es la verdad, es una mentira al que cuando una persona la recibe y vuelve el dolor, su confesión tiene que ser, no, yo rechazo este dolor, no voy a recibirlo porque he sido sanado por las llagas de Jesús. Necesitamos que la gente sepa de la mentira vanidosa porque ellos no tienen que recibirla. Normalmente esto va a pasar 2 o 3 veces, pero una vez que el enemigo sabe que usted lo que está pasando, entonces él está acabado. Solo tenemos que hacerle saber que sabemos. Es importante que tengamos el conocimiento de una mentira vanidosa. No tiene sustancia y no la recibimos, porque el síntoma de la enfermedad es una indicación pobre de que fuimos sanados. Esta es una revelación para muchas personas, pero es realmente cierto. El síntoma no es una indicación de que fuimos sanados, la palabra sí lo es. La palabra nos dice que estamos sanados. El síntoma nos dice que estamos enfermos. Si tenemos la expectativa de la manifestación de nuestra sanación debido a la palabra y a causa de nuestra necesidad para la manifestación del proceso de la sanidad de la enfermedad, el movernos por fe de que algo está a punto de suceder, nuestra confesión de que estamos sanados y no de que estamos enfermos, es el entendimiento de qué hacer con el síntoma de enfermedad.